Lo dijo él. A primera hora. A ver, hay honda preocupación sobre lo que está pasando en el sector de la salud. La salud está en crisis. O sea, eso creo que es innegable, por más que algunos lo quieran negar. La salud está en crisis. En un contexto integral, el sector salud está enfrentando una situación muy compleja. Hay que ponerse en los zapatos de los pacientes, de sus familiares, de los propios médicos, de los profesionales de la salud en los hospitales, donde hay dificultades económicas. Eso no se ha negado. Y más recientemente, esta enorme preocupación que tenemos muchos respecto del fallecimiento de neonatos. Yo decía al final del comentario, no se trata de que sean 1 o 18. Con uno debería de desatar todas las alarmas de lo que está pasando en el sistema sanitario de nuestro país. E indagar sobre las causas para evitar que esto abone o se convierta en tierra fértil para el discurso político, sino desde una explicación técnica saber qué es lo que está pasando en el ámbito de la salud. Hemos invitado a un especialista en la materia, el médico investigador Esteban Ortiz, que está acá con nosotros. Doctor, bienvenido. Hola, mi querido Fabricio, qué gusto. André, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Además, le hemos invitado porque es un médico especializado en salud pública. Un poquito para leer lo que está pasando en el ámbito de la salud, doctor. Yo quiero saber si usted coincide con este criterio que tenemos acá de que efectivamente es innegable que hay una crisis en el sector, doctor. Totalmente. A ver, la crisis en el sector salud viene, digamos, creciendo desde prácticamente la pospandemia, aunque nosotros cuando hacemos investigación en salud pública evidenciamos que en el Ecuador sistemáticamente nos enfocamos en curar y no en prevenir. Y eso obviamente pues decanta en que tengamos crisis periódicas y coyunturales. Ya fueron los 9 niños de Taisha, ya son ahora los 12 niños fallecidos por un brote de Klebsiella, digamos, una bacteria nosocomial en uno de los hospitales de Guayaquil. Entonces estos son, como yo le he dicho, síntomas de un sistema que está enfermo. Entonces, claro, tenemos síntomas y signos, unos que son más llamativos que otros, pero definitivamente el sistema sanitario y la salud pública en el Ecuador está en crisis. Usted hablaba de la prevención y en ese sentido, y justamente le escuchaba en otra entrevista también, doctor, sobre la ejecución presupuestaria que se ha tenido en los 6 primeros meses en esta cartera de salud. Revisaba entonces el Observatorio de Gasto Público, que ha dicho que en los 6 primeros meses solo se ha ejecutado el 11.86% de este presupuesto asignado para el Ministerio de Salud. ¿Cómo mirar esta ejecución? Bueno, definitivamente en un país que está clamando por medicinas y obviamente por insumos, el no gastar el dinero, pues es un pecado, es un crimen. Ahora, ¿a qué responde esto? Pues a varias causas, entre ellas el cambio de autoridades que hemos tenido en la cartera de Estado por varias razones. Entiendo muy bien que es una cartera complicada, que en la situación política de seguridad en la que vivimos difícilmente alguien en sus cabales pueda decir, mira, yo me voy a hacer cargo de este problemón llamado Ministerio de Salud Pública. Pero pues también puede demostrar que el gobierno actual ha puesto mucho énfasis en la seguridad ciudadana, lo que está bien. Claro, es un tema coyuntural, pero ha dejado de lado algo que no se puede dejar de lado, que es la salud. Y claro, esa suerte de mirar hacia el lado a la salud nos pasa siempre facturas. La salud todo el tiempo nos va a seguir costando vidas y eso pues nos quita a nosotros días productivos en un país que necesita producir, ¿no? Ahora, hay casos en los últimos tiempos que realmente nos han generado tal vez una mayor atención o preocupación que otros. Y es el tema, por ejemplo, del fallecimiento de neonatos. No es la primera vez que esto ocurre. En 2011 ya pasó en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil, que es uno de los hospitales más famosos del puerto principal. En 2024 ha pasado en el Hospital de Monte Sinaí. En 2025 ha pasado en el Hospital Universitario. ¿Qué está ocurriendo? Yo no sé si hay un denominador común allí. Son, como ha dicho el ministro, en el caso último del Hospital Universitario de Guayaquil, causas multifactoriales. Hubo tal vez un mal procedimiento, una reutilización de materiales. ¿Cómo se entiende lo que ha pasado en el Hospital Universitario, doctor? A ver, este es un brote
que como brote se define un incremento en el número de casos no esperado, fuera de lo normal o extraordinario. Es decir, en el Ecuador nosotros tenemos, por ejemplo, crisis de seguridad y homicidios todo el tiempo, pero una matanza en unas cárceles con 200 personas fallecidas en un día es definitivamente un brote extraordinario de violencia. Lo mismo sucede en salud. Entonces, este brote es definitivamente un brote no controlado de una bacteria nosocomial en un solo centro. ¿Mueren niños todos los días en el Ecuador? Sí. Si ustedes sacan los datos de los últimos 20 años, los saqué hace poco tiempo, en el Ecuador nacen aproximadamente 600 niños al día. Ese es el número de gente que nace en el Ecuador. En el Ecuador mueren 250 personas al día. Es el número promedio, por todas las causas, por todas las razones y en todos los grupos etarios. En los niños neonatos, es decir, dentro de los primeros 30 días, en el Ecuador fallecen o fallecieron en los últimos años, en promedio, más o menos 7 neonatos por cada 1000 nacidos vivos. Y ese número se mantiene estable. Ahora, dentro de esa lógica, ¿por qué muere un niño neonato en condiciones normales? Prematurez. Obviamente un niño prematuro nace sin sus pulmones madurados, tiene que entrar a terapia intensiva, tienen que ponerle tubos, tienen que ponerle vías, tiene que alimentarse por otras vías parenterales, entonces el niño es susceptible a múltiples infecciones. Ahora, estos niños mueren en promedio, si tú te fijas, las primeras 24 horas en el Ecuador, 345 niños murieron el año anterior. En todo el año, las primeras 24 horas de nacidos. Y en los primeros 30 días murieron 1.245 el año anterior que tenemos datos. Entonces, ese es más o menos el promedio. Ahora, en un solo hospital, tener un brote de 12 niños fallecidos, aparentemente todos relacionados a una infección nosocomial. Digo aparentemente porque he revisado los informes y los informes carecen de cierta contundencia técnica. Hay unos 2 o 3 niños o niñas que tienen realmente la comprobación de que es KPS, la bacteria es la KPS. Ajá, entonces otros no son. Eso sí demuestra que, claro, o sea, algo está pasando. Perdón que me interrumpa. Los informes oficiales no son contundentes ni concluyentes. No son contundentes ni concluyentes, lamentablemente, de los que yo he podido ¿Están ver. incompletos? Claro, es decir, por ejemplo, el Servicio de Infectología hace un análisis y dice, mira, hemos visto a estos niños y de estos niños hemos hecho, digamos, un antibiograma, un cultivo y hemos identificado en 2 casos a la bacteria Klebsiella. ¿Qué pasa con los otros niños? Entonces, claro, se juntan que los otros niños fallecen en un solo hospital. Como fallecieron, no sé si fue 2023 o 2024, fallecieron más de 20 niños también vinculados aparentemente a un brote que se dio en uno de los hospitales de Guayaquil. Lo mismo que sucedió en el 2016 y lo mismo que pasó en el 2011. Ahora, ¿es esto normal? No, no es normal. Y en ese sentido, doctor, quisiera preguntarle, porque el día de ayer el ministro en la Asamblea Nacional había dicho que están esperando el reporte de la Fiscalía, que se remita un oficio para saber más o menos, digamos, las causas de muerte, ¿verdad? Pero hay otras personas que cuestionan y dicen, ¿por qué no se les hace una autopsia a estos niños? Quisiera entender realmente si eso es posible hacerlo, si es que se podría verificar incluso antes de que Fiscalía remita este oficio. Muy difícil, lamentablemente. A ver, ¿cuál es el tema? La práctica médica está regulada por la evidencia y obviamente por procesos técnicos. En ningún hospital del Ecuador ni del mundo debería suceder que alguien, por ejemplo, comparta la cánula de un niño con otro niño. Es decir, un niño ahorita teníamos la cánula, le dimos del alta y reciclo la cánula. ¿Qué es una cánula? Una cánula es como un sorbetito que pasa el oxígeno que tú le pones al niño en la nariz. Puede ser esa una cánula, puede ser una mascarilla, o sea, es decir, estos niños chiquitos que están en terapia intensiva necesitan oxígeno todo el tiempo. ¿Y estas cánulas son desechables? Son desechables como prácticamente todo lo que se usa en la medicina. O sea, no hay cómo esterilizarlas para reutilizarlas. Esto no hay cómo esterilizarlo, porque obviamente lo único que se esteriliza son instrumental quirúrgico usualmente, ¿no? Y claro, mira, tú acuérdate de los casos de transmisión de VIH hace 25 años que hubo en un hospital donde se hacía diálisis y que se infectaron muchos niños porque precisamente se reusaban el material de diálisis. Entonces, volviendo al tema, si es que se evidencia, porque hay cámaras en terapia intensiva, porque se identificó que el personal de enfermería, de auxiliaría o el médico recicló y dijo, mira, le voy a sacar a un neonato y le voy a poner la misma mascarilla al otro porque no tengo recursos, ahí hay una negligencia. Ahí es donde Fiscalía y todos los entes tendrán que entrar a investigar esto. Ahora, yo lo considero improbable que
tú hayas usado una mascarilla y una cánula de un neonato al otro. ¿Por qué? Porque usualmente todos los niños necesitan mascarilla mientras están ahí. Y eso no se podría identificar con una autopsia, por ejemplo. Y eso no se podría identificar. Es decir, ahorita un niño que lamentablemente falleció no va a tener, digamos, del mismo mecanismo de identificación de una bacteria en sangre, porque claro, un niño ya está seguramente en descomposición, con lo duro que suena esto, entonces no necesariamente va a ser fácil identificar la causa. Ahora, es un brote que no se tenía que haber dado o no tenía que haber llegado a ese nivel. Un brote siempre sale de la normalidad y esto es un tema que, claro, demuestra que hubo algún problema, ¿no? Y precisamente, ¿a qué se debe este brote? Esta bacteria KPC, entiendo Sí. que es verdad. ¿A qué se debe? ¿Cuál es, digamos, o por qué se genera este brote? Aunque ustedes no lo crean, en general, los hospitales albergan a las bacterias más peligrosas que hay. Es decir, para que ustedes tengan una idea, en el 2010, en el terremoto de Haití, unos colegas me dijeron, mira, fuimos a operar a Haití en esa situación de extrema vulnerabilidad, operábamos en carpas. Y no teníamos las infecciones nosocomiales que tenemos en los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales, obviamente, tienes un paciente que está enfermo, está recibiendo 20 tipos de antibiótico durante 30 días, durante 6 meses, porque tiene una osteomielitis. Esas bacterias aprenden a evadir a los antibióticos. Y claro, encontramos bacterias multiresistentes como la KPC. Ahora hay muchas otras bacterias más. Entonces, ¿por qué puede una bacteria de estas infectar a otro niño? Puede ser por una infección cruzada. Es decir, hubo manipulación. Imagínate tú en un turno, estás con un neonato chiquito que está metido en una de estas termocunas y improbable, pero podría pasar, alguien, personal de enfermería, puede pasar de un neonato a otro. Le pone la vía, le pone el medicamento a un chiquito, pasa al siguiente cubículo y ese mecanismo puede causar una contaminación. Esa es una de las formas que pueden darse. Se dan todos los días. Esta contaminación cruzada y estas infecciones y estas sepsis neonatales se dan todos los días en el Ecuador. Esto hay que tenerlo en cuenta. Usualmente es mucho más frecuente en el sector público por varias razones Pero del es falta contexto. también de sepsis en eso, en ese caso. Claro, a la final termina siendo una falta de higiene y de asepsia y antisepsia. Eso sí es así, es claro. Ahora, ¿de dónde se nos fugó esta bacteria? ¿De dónde pasó al otro? Si demuestran que es por cánulas usadas o reciclaje de esto es un crimen. Esto definitivamente no tiene que pasar y no debería pasar nunca. Si es que entiendo que las compras públicas se demoraron porque A, B, C o D no compraron, no me dieron los fondos o cualquier cosa, tú mandas a comprar a un familiar una cánula de $3 y evitas ponerle en riesgo a un niño. Es decir, eso no puede pasar. Si demuestran eso, pues habrá que entrar a otro tipo de investigación penal, porque esa es una negligencia muy evidente que ha terminado con la vida de un niño. Ahora, demostrar eso es más difícil. Eso le iba a decir, porque el ministro, por ejemplo, ha negado que sea por el tema de las cánulas, y le iba a preguntar si es que esto se puede demostrar o no. A ver, es que nuevamente... Es la palabra del ministro contra Correcto. lo que ha pasado. Es que no creo que ahí yo, bueno, le conozco al ministro, a Jimmy Martin, es una persona joven, tiene muchas ganas. Demostrar, si él dice que no fueron las cánulas, porque no se recicló. Pero espere, ahí doctor, perdón que le interrumpa, porque digamos, todos los neonatos utilizan cánulas, porque lo que dijo el ministro ayer es que no se utilizaron cánulas. Claro, si es que están en terapia intensiva, usualmente no es la cánula, el niño puede estar intubado y ya no usas una cánula, eso es un tubo endotraqueal. Y ese está metido en la tráquea. Si es que el niño está tal vez con una mascarilla, porque la cánula, y en esto coincido técnicamente, puede ser, y nuevamente digo puede ser, la cánula no te permite un flujo de oxígeno tan alto. Es decir, máximo avanza 5, digamos, litros por minuto por una cánula. Un paciente, para que la gente entienda, un paciente con COVID que no podía respirar, tú le pones cánula, igual se te muere, porque no le entra la cantidad de aire. Necesitas una manguera, para que la gente entienda, mucho más grande. Entonces, si es que estos niños estaban en terapia intensiva, lo más probable es que no hayan estado con cánula. Y en eso sí coincido técnicamente. Sí me da el criterio técnico como para decir, seguramente no estaban con cánula porque son niños graves, que estaban en terapia intensiva, eran prematuros, entonces tenían otros insumos. Entonces por ahí yo sí, aquí llamo, a ver, estamos en una crisis sanitaria, sí, hay una falta de gestión del sector salud, ha habido un olvido tremendo, hay un montón de falencias, falta de prevención y promoción. Ahora,
básicamente decir fueron las cánulas lo que causó las muertes. O sea, no se puede ser concluyente. No se eso que puede dice ser usted. concluyente y tampoco se puede decir, claro, estas muertes fueron por culpa de tal persona porque por $4 se murieron 12 niños. Porque también aquí tú has visto se politiza mucho la muerte de las personas y no se está politizando esta muerte de estos niños. Y yo no he visto a ningún político que vaya y realmente se ponga del lado de las familias que perdieron a esos niños y realmente quieran contribuir a algo. Es una pérdida muy dolorosa, nuevamente, de estos niños que han fallecido de un brote que no debería ocurrir y que no es justificable porque este brote no sucede en Suecia ni tampoco sucede en un hospital privado del Ecuador. Sucede en ciertos hospitales públicos del país. ¿Qué está pasando? El personal no está capacitado, habría que evaluar. Realmente no se compraron insumos y los médicos y los enfermeros tuvieron que hacerse 8, como decimos coloquialmente, para dar atención a esos niños, o realmente fue una causa y un brote, no quiero decir la palabra natural, pero un brote de una bacteria que lamentablemente surgió en ese ambiente hospitalario y que puede pasar como ya ha pasado otras veces y que independientemente de la cantidad de recursos pueden darse esos brotes. Ahora, minimizar la muerte de estos niños es obviamente contraproducente porque se han Esa muerto parte 12 me parece niños. súper grave. O sea, la minimización de un hecho que a mí me parece muy preocupante y que se lo trate de asociar a la Doloroso calentura también. política me parece Totalmente. Claro, deleznable. y mira tú, un niño en el Ecuador que nace hoy debería vivir al menos 78 años, es la expectativa de vida. Que un niño se muera el primer año es totalmente doloroso y es un indicador máximo de cómo estamos en el mundo en términos de desarrollo. Entonces, en esa lógica, hemos perdido 8 o 9 niños en Taisha por una enfermedad totalmente curable y prevenible asociada 100% a la suciedad y a la falta de higiene. La Y ahora- leptospirosis. la leptospirosis. Y ahora tenemos 12 niños que fallecen por una bacteria nosocomial. Ahora, las bacterias, y aquí es cuando las bacterias nosocomiales están en todos los hospitales. Si ustedes van al Eugenio Espejo, al HCAM, y preguntan cuáles de sus pacientes tienen alguna infección que es difícil de tratar, van a tener un montón de pacientes hospitalizados con estas bacterias. No se mueren todos, pero muchas veces están hospitalizados días, meses y no se curan y terminan muriendo por sepsis. En el Ecuador murieron en promedio más de 45 niños por año por sepsis neonatal bacteriana. Pero lo Es que decir, usted dice, eso ocurre más, digamos, en los establecimientos públicos, porque en un privado, Correcto. digamos, 12 neonatos que hayan fallecido en un solo mes es correcto, preocupante. pero también eso conlleva otra visión. No es lo mismo la paciente madre que va al hospital metropolitano que la paciente madre que va al Monte Sinaí. ¿Por qué? Porque la paciente que va al hospital metropolitano se ha hecho, a falta de 12 controles prenatales, se ha hecho 20 y llama a su ecografista y ginecólogo todos los días por celular. La señora del Monte Sinaí a duras penas habrá ido 2 controles. Entonces, es otro tipo de población. Lo que ha dicho el ministro el día de ayer, bueno, y en estos días también se ha dado estas declaraciones de que se van a poner a navales como, Ujú. digamos, a cargo de estos hospitales, de 3 hospitales, entiendo que son, ¿verdad? Esto realmente, digamos, podría ser una medida que pueda alivianar, si se quiere, toda la problemática en el sistema de salud. A ver, yo no me voy a ir en contra de todo necesariamente. Lo que los médicos necesitan es insumos, necesitan buenas condiciones para trabajar y para dar buen servicio a los pacientes. Ahora, sabemos que la corrupción ha hecho mella al país, es decir, ha destruido la vida de muchísima gente y ha encontrado en la salud pública una mina de oro. Entonces, todos los hospitales que tienen compras, ya sea centralizadas o estas por ínfimas cuantías, incurren muchas veces en actos de corrupción. Ahora, que las autoridades digan, mira, no confío en el director del hospital porque ese es el mensaje que yo entiendo y voy a poner a 4 militares, uno en cada hospital, porque quiero controlar de lleno esa corrupción. Yo no me voy en contra necesariamente a la primera, porque digo, no conozco el contexto absoluto como para tomar una opinión en ese sentido, pero para mí es claro que es una muestra de decir, miren, no podemos controlar la corrupción. Es decir, el sistema es tan corrupto que ya no puedo hacer nada, que le tengo que poner un militar ahí a la fuerza, se entendería, para que controle la corrupción.
Ese es uno de los tantos problemas y tal vez es el menor de los problemas. Tenemos un sistema de compras públicas que favorece precisamente la corrupción. ¿Por qué? Porque tú tienes, digamos, a este director, mañana le dices ejecute. Yo tengo, hace tal vez 2 meses, yo hice público un comunicado del Eugenio Espejo en donde las autoridades estaban pidiéndole al Ministerio de Finanzas que por favor le liberen los fondos. Entonces, va el naval, el militar, va a lograr obtener línea directa con el Ministerio de Finanzas para que le den los recursos, pues bueno, es una buena idea. Pero si es que vamos a seguir negándole el recurso al militar, al papa o al médico, pues el problema no va a cambiar y estamos subejecutando totalmente, ¿no? Mire, para ir cerrando, la periodista Bessie Granja Barriga, el 9 de agosto decía lo siguiente: esperan que mueran neonatos en el hospital universitario para subir en el CERCOP recién hoy, el 9 de agosto, el proceso de contratación para la limpieza y desinfección hospitalaria. Esa, por ejemplo, es una muestra clarísima de una monstruosidad. Es decir, nuevamente, reaccionamos a eso y hemos visto que el presupuesto general del Estado, uno de los rubros de los cuales ha reducido el gasto en salud, es obviamente el que está destinado a la tercerización, no sé si sea la palabra correcta, tercerizar los servicios de limpieza y de alimentación. Entonces hemos visto recientemente noticias en donde hospitales están luchando por dar de comer a los pacientes y están luchando por dar limpieza a los hospitales. Entonces, si es que a mí me dicen que después de la muerte de los neonatos recién han subido al portal, digamos, el proceso de compra para los servicios de limpieza, pues ahí está la respuesta. La respuesta es que el hospital estaba sucio y los niños se mueren porque el hospital no daba para atender a niños de manera higiénica. Y mi colega Daniel Montalvo me dice, hay una reducción de 70 millones en el presupuesto de servicios complementarios que incluyen los servicios de limpieza, seguridad y alimentación. Correcto, y ahí es cuando yo mando el mensaje no sé si es que nos escucha alguien, a ti te escucha todo el mundo, pero el gasto en salud no es un gasto, es una inversión. Los 5 empleadores más grandes del planeta, 4 son públicos, es decir, no hay que tenerle miedo porque yo también soy enemigo de la burocracia ineficaz que muchas veces nos quita recursos valiosos, pero en salud no podemos escatimar gastos, es decir, estos gastos son definitivamente ahorro e inversión. Ahora, ¿cuál es el tema? Nuevamente, podemos hacerlo mejor, estamos gastando recursos en lugares donde podríamos ahorrar recursos. Mira tú que en el Ecuador se mueren todos los días gente atropellada, accidentada en motocicletas, todos los días debido al alcohol la gente se pelea, se apuñala, se golpea. Todo eso eventualmente representa millones de dólares al día que gastamos en una cirugía para poner una prótesis a una persona que se cayó en una moto por estar ebrio, que no tuvo que haberse caído en una moto por haber estado ebrio. Entonces, ¿dónde está la prevención y la promoción? Y ese sí es un tema que lo venimos acarreando desde hace 30 años. El último ministro de Salud, si es que no me falla la memoria, Plutarco Naranjo, ellos tenían una calidad de ministros que era asombrosa. La salud en el Ecuador, porque también, claro, el discurso político viene de que hemos transformado el país, estamos deteriorando el país, hemos enterrado el país. Los mayores cambios en salud se dieron antes del año 2000. Reducimos la mortalidad, muchos de estos ministros en vacunación, es decir, había promoción de salud. Propagandas de yo soy máximo, propagandas de dile no a las drogas. Acuérdate que se ve en la televisión esas propagandas de dile no a las drogas, somos o no somos amigos. Ahora no hay promoción de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente termina muriéndose o enfermándose de causas que no deberían ser. Con esto termino. El 25% de todo el recurso destinado al sistema sanitario se gasta en el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención debería, por ley y por lógica, recibir al 80% de la población. ¿Cuál es el mensaje? Que ese niño o esa niña que tenía una diarrea muy leve en, no sé, en el oriente ecuatoriano, en Zamora, termina llegando al hospital Vaca Ortiz con una sepsis. ¿Por qué? Porque no tuvimos el recurso para atenderle en el lugar de origen. Entonces, estamos haciendo las cosas mal por todo lado y claro, no necesariamente estas muertes son el resultado de una gestión de ahorita. Esto viene siendo un tema de una despreocupación de la salud pública, de la visión preventiva que deberíamos tener. Si a mí me preguntan, ¿deberíamos ahorrar plata en salud? Deberíamos invertir más en prevención y ojalá gastar menos en hospitales. ¿Cuál es el tema? Nos venden la idea que a más hospitales, mejor salud. Y ese es el discurso político. Hemos hecho 20 hospitales o vamos a hacer un hospital. Quisiera tener menos hospitales para tener menos gente enferma.
Pero Ujú. claro, eso no se da. Y sobre esto, doctor, ya para culminar así rapidita, digamos, hemos visto varios análisis, hemos visto que mucha gente se ha pronunciado, pero no hemos visto que, por ejemplo, el presidente de la República, Daniel Noboa, haya mencionado siquiera el caso de los 12 neonatos y la crisis en el sistema de salud, siquiera, ¿verdad? Lo mismo sus asambleístas. ¿Qué opinión le merece aquello? Bueno, la opinión que me merece es la que creo que todos los ecuatorianos tenemos, es decir, todos los ecuatorianos que somos hasta cierto punto no vinculados a ningún partido político queremos que le vaya bien a cualquier gobierno que esté en cualquier momento del tiempo. Pero si es que no tenemos una comunicación clara y vemos que el presidente evade hablar sobre estos temas por A o B razón, debería tener un, digamos, equipo que tenga la capacidad de comunicar. La comunicación es clave y mucho más en crisis y mucho más en política. Es decir, mira tú, dame un balcón y seré presidente. Eso se traduce al revés, a que si yo no te hablo, nunca voy a poder calar en el pueblo. Entonces, el tema debería ser muy claro. Debemos hablar de estos temas, debemos de entender que es un tema de salud y obviamente el mensaje que quisiéramos escuchar de la máxima autoridad es decir, miren, estos neonatos fallecieron y voy a investigar. Con eso nos quedamos tranquilos, pero si no decimos nada, nos da lugar a que hablemos Totalmente. muchas veces desde otros espacios, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo. Gracias a doctor. ustedes por la invitación, pues les deseo un excelente día. Lo propio a Esteban Ortiz, que ha estado con nosotros, médico investigador, especialista en salud pública. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.